Muy buenas tardes, estimadas y estimados profesores y profesoras de la ciudad de Palmira que se encuentran vinculados al Seminario Permanente de Formación Docente, Psicología Cultural y Salud Mental en la Escuela. Mi nombre es Jorge Armando García y siempre será un gusto poder saludarles y compartir en el marco de este escenario educativo y de otros procesos que podamos desarrollar en las instituciones educativas de nuestra ciudad. Como sabemos, este seminario se enmarca en los centros de orientación ejemplar y aparece como un espacio para la discusión, reflexión e innovación entre docentes. La idea es convocar o invitar a las escuelas y a sus profesores a la conformación de comunidades de práctica, espacios de discusión, de reflexión, de innovación y de construcción de conocimiento y de soluciones desde diferentes áreas a los problemas que nos aquejan o que compartimos de manera común. En este caso, como somos profesores, profesoras, orientadores, orientadoras, es decir, personal que trabaja en el sector educativo, pues compartimos los fenómenos o los problemas que aquejan este sector. En ese sentido, es conveniente siempre tener espacios de discusión desde lo técnico, desde lo académico y desde la perspectiva de la innovación que nos permitan responder situada, diferencial y reflexivamente a las necesidades escolares de cada cultura escolar y de cada, pues, por así decirlo, territorio de la ciudad de Palmira. En ese sentido, pues es preciso señalar que hoy estamos dando apertura e inicio a la sesión número 3. Esta sesión presentará los presupuestos psicológicos que influencian o determinan las labores educativas, sociales y pedagógicas. Es decir, queremos ver eh, 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 a la luz de las teorías psicológicas los efectos que pueden tener estas perspectivas y su variedad en las formas de hacer educación o de hacer acompañamiento social o de entrar en la reflexión y planeación pedagógica como tal. Entonces, es preciso decir que así como iniciamos esta sesión número 3, estaríamos dando cierre al componente número 1. Como vimos en la sesión de introducción o en el inicio de las anteriores sesiones, este seminario permanente está conformado de 5 componentes o 5 unidades formativas, de la cual hoy estaremos dando cierre a la primera, ¿cierto? Hoy estaremos haciendo el cierre de la primera unidad formativa correspondiente a la psicología cultural, el aprendizaje y el desarrollo humano. Este componente tenía como el gran objetivo de promover el reconocimiento entre los y las docentes de la ciudad de la epistemología, ontología y metodología que puede tener la psicología cultural a la hora de atender problemáticas y situaciones de contextos pluriétnicos y multiculturales y con vulnerabilidades sociales como el de Palmira. Esta unidad es un acercamiento a la psicología cultural inicial, incipiente, que busca motivar y dejar las curiosidades necesarias para entrar en un diálogo formativo y en profundizaciones ya situadas, autónomas y personales que nos permitan entender el lugar de la psicología y lo que la psicología podría aportarle al ejercicio pedagógico, educativo y social. Entonces, tuvimos la sesión 1, una sesión introductoria, ¿cierto? Que no la contamos como sesión o como número, sino que la manifestamos o la presentamos como justamente la explicación o la exposición inicial del programa formativo del seminario de formación docente, ¿cierto? En esta sesión, además de hacer lo propio respecto de la presentación de las generalidades, objetivos y metodología del seminario permanente de formación docente, tuvimos la oportunidad de presentar o de argumentar a partir del profesor y de los presupuestos del profesor Laluesa todo este asunto de por qué la psicología cultural para un contexto pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Eso quiere decir que básicamente vimos que o reconocimos rápidamente que ahí la psicología tiene pues una discusión, que la sociología tradicional y la politología o ciencia política tradicional tienen una concepción de cultura cercana a conceptos biologicistas y genetistas, ¿cierto? Y que eso dificulta el estudio de la diversidad cultural, porque es reduccionista o determinista, ¿cierto? Y en ese sentido, él propone que se exploren en la psicología los enfoques que permiten estudiar la diversidad cultural. Nos planteó 3 enfoques, de los cuales argumentamos por diversas razones que la psicología cultural sería la opción teórico-metodológica para un contexto como el del suroccidente colombiano, desde un respeto pues por la diversidad y desde justamente la búsqueda del desarrollo integral de las personas desde esa mirada. Después de esta sesión introductoria, entramos a la sesión ya número 1,
la primera sesión del componente que cerramos hoy, y en esa sesión pues hicimos una discusión introductoria sobre los presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, incluso axiológicos de la psicología cultural. En ese sentido conocimos la relación de la psicología cultural con Vygotsky, el desarrollo de ciertos autores en el marco de esta perspectiva, el lugar que tiene esta perspectiva psicológica dentro de la discusión que hay en la psicología, y en general la comprensión pues de que hay dos perspectivas dentro de la disciplina psicológica, una genetista, innatista y otra más bien culturalista e interpretativista, ¿cierto? Adicional a eso, pues también pudimos entender la filogenia de la especie y cómo esa filogenia y el estudio que se ha hecho de la misma es en sí un argumento para afirmar que los orígenes de la cognición y las formas de ser y hacer humanas son específicamente culturales, ¿cierto? Y pudimos entender en ese sentido que lo ontogenético, el desarrollo de cada individuo, está, por así decirlo, soportado en ese desarrollo filogenético, al punto de que es como si cada individuo de nuestra especie viviera en pocos años el desarrollo del filogenético que tuvo toda la especie durante millones de estos, ¿no? Y finalmente, pues llegamos a la conclusión de la epigénesis y de cómo la epigénesis aporta pues a la construcción de lo humano y cómo el humano finalmente se hace en la relación cultural y social y en la construcción del lenguaje. Con base en esto, pasamos a la sesión número 2, ¿cierto? Que tendría que ver con el estudio sociocultural del aprendizaje y el desarrollo humano. Allí retomamos a Vygotsky y su reflexión sobre la relación entre el desarrollo y el aprendizaje, dejando claro pues, que los aprendizajes son importantísimos porque son los que de una u otra forma tipifican, orientan un tipo de desarrollo. Lo que aprendemos nos va llevando por un camino de desarrollo y nos va permitiendo volvernos de una manera, ¿cierto? Y con base en esa discusión nos adentramos en Bárbara Rogoff y en su libro pues, La naturaleza cultural del desarrollo humano, en donde nos plantea pues, todo el enfoque de análisis cultural que ella tiene y que le permite afirmar justamente que los seres humanos se construyen en actividades culturales y por medio de participación activa en estas, ¿no? Y finalmente, pues en el segundo capítulo de su libro nos muestra el asunto de los enfoques para el estudio del desarrollo. Nos habla pues de diferentes autores, nos compara las teorías piagetianas y las vygotskianas y nos muestra entonces que el niño primero era estudiado solicitamente como un ente, ¿cierto? Como un ente biológico y genético que se expresaba. Después era un ente biológico y genético que se influenciaba por lo social. Después, no solo por lo social, sino también por los artefactos culturales. Pero finalmente una mirada integrativa dice que ese ser biológico claramente se construye en su misma biología en relación con todos los elementos culturales y sociales, no como influencias, sino como condiciones. Entonces, la mirada y el enfoque de Rogoff es holístico y va a la comprensión integral del desarrollo humano, no a la idea de que hay variables que lo influencian y que se pueden delimitar fácilmente y que serían solamente las que tradicionalmente se habían tenido en cuenta, ¿no? Integra en ese sentido la perspectiva psicocultural de los Wirin y Wirin, la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner y finalmente la teoría sociocultural de Vygotsky. Allí quedamos en la anterior sesión. Por allí tenemos unos foros en los cuales estamos enriqueciendo todas estas discusiones y hoy entonces daremos cierre al componente número 1, a la unidad formativa 1 de este seminario permanente por medio de la discusión de esos presupuestos psicológicos que podrían, ¿cierto?, influenciar nuestras labores sociales, educativas y pedagógicas. Ya vimos entonces esa propuesta de psicología cultural, entendimos con argumentos desde la sesión introductoria por qué la elegimos para la plurietnia, multiculturalidad y vulnerabilidad de Palmira y del suroccidente colombiano, además de los antecedentes que se crearon en el marco de grupos de investigación y otros, ¿cierto? Y eso pues entonces nos llevó a ver los enfoques o la forma que Rogoff y la psicología cultural proponen para el estudio sociocultural. Y pues para cerrar, vale la pena de pronto retomar un poco la historia de la psicología, los enfoques tradicionales, las perspectivas que han existido, pero también el esquema organizador que permite entender desde lo epistemológico y lo ontológico, incluso lo pragmático, la influencia de las teorías psicológicas en el hacer y cómo cada forma de hacer
y de ver lo psicológico está relacionado con una escuela filosófica, con unos presupuestos o genealogía de ideas y cómo a la misma vez todo eso puede generar y particularizar una forma específica de hacer psicología. Y cuando uno trabaja con el desarrollo humano, sea en el trabajo social, en la educación, en la salud, ¿cierto? En la misma psicología, uno asume una postura respecto de la ontología del ser humano. Y en sí mismo eso es asumir una postura psicológica. Es decir, toda persona que trabaje con otro en el marco del desarrollo humano, incluso un jefe que sea un ingeniero y que trabaje con obreros, en su acción y en el trato hacia los otros está dando cuenta de su concepción y visión y significado de humanidad, de ser humano. Porque lo que para mí tiene un significado, pues yo lo trato de cierta manera, ¿no? Entonces toda acción, incluso por fuera del desarrollo humano, pues está mostrando una concepción de humanidad. ¿Qué pasa? En el personal de educación y de desarrollo, pues nos toca ser consciente esto para poder saber cómo incide o no en los procesos que acompañamos y en las particularidades que tienen y en las adaptaciones que a veces nos exigen, ¿no? Eh, Justamente pues por ser los profes, los psicólogos, las psicólogas, las personas que estamos allí encargados de alguna manera cogerle la comba al palo y acompañar a las familias y a sus hijos a que puedan desarrollarse, a que desde sus condiciones y dificultades logren atravesar el aparato estatal, las instituciones y formarse como ciudadanos que aportan y que también son felices o que tienen por lo menos un bienestar emocional dentro de un grupo social específico, ya que este concepto pues, de felicidad es bastante complejo. Más bien nos referiremos al asunto del bienestar emocional y el bienestar social y de la posibilidad de que las personas estén bien. Cuando estamos en ese campo, como lo estamos todos nosotros, es una exigencia, identificar qué presupuestos psicológicos, pedagógicos y demás están detrás, por así decirlo, tejiendo y orientando nuestro hacer educativo y nuestras formas de acompañar. En ese sentido vamos a discutir las principales corrientes teóricas sobre el desarrollo cognitivo y vamos a identificar los paradigmas que determinan las teorías, ¿cierto? Y metodologías para investigar el desarrollo cognitivo, el desarrollo humano en general. De hecho, vamos a hablar de desarrollo cognitivo versus desarrollo humano y vamos a entender ahí algunas diferencias sobre esas dos miradas como tal. Bueno, entonces, inicialmente lo que haremos será presentar el orden del día, lo que hago en este preciso momento, y la historia crítica y tradicional de la psicología. Después vamos a hacer la presentación de un texto de Gutiérrez en donde podemos hablar de las perspectivas teóricas en la explicación del desarrollo cognitivo. Seguidamente vamos a tomar el texto de Wu y Lincoln, paradigmas que compiten en la investigación cualitativa, para ver cómo eso nos habla de estas elecciones que a veces inconscientemente ya hemos hecho y que nos vinculan a ciertas teorías o presupuestos teóricos. Entre tanto, haremos algunos apuntes sobre el constructivismo y la teoría sociocultural, sus diferencias y sus, por así decirlo, posibilidades o dificultades, y la pauta para el primer ejercicio que esperamos ustedes puedan hacer y que va a alimentar posteriormente un ejercicio pues también en clase, ¿vale? Entonces, finalmente, vamos a hacer algunos comentarios y cierres generales. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la historia tradicional de la psicología del aprendizaje, basándonos en el texto de Carretero, denominado Historia reciente de la psicología cognitiva. En este texto, pues básicamente la intención es mostrarnos que la psicología del aprendizaje es una rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje del ser humano y pues lo que busca hacer es visualizar o comprender todos estos cambios conductuales de carácter transitorio permanente que se dan en las personas a lo largo del desarrollo y a su vez pues se enfoca en el proceso continuo por el cual las personas van adquiriendo nuevos conocimientos. La psicología del aprendizaje, como lo hemos conversado pues a lo largo de nuestros encuentros, es como una especificidad de la disciplina y se podría decir incluso que por aquí comenzó todo. Cuando digo que por allí comenzó todo, me refiero de pronto a lo que enuncié en alguna ocasión, retomando pues, los textos de Brunner o de Michael Cole, en donde pues dejan claro o comentan su versión pues de la psicología. Una versión pues muy creíble ya que fueron pues incluso fundadores de la revolución cognitiva. Es decir, la psicología tuvo sus inicios por allá en la escuela experimental alemana, ¿no? Con Wilhelm Wundt y con toda esta, por así decirlo, psicología psicofísica, que buscaba estudiar psicofísicamente la percepción y la atención
y disposiciones humanas, ¿cierto? Disposiciones humanas que permitían la clasificación de una u otra forma, o por lo menos el conocimiento y reconocimiento de diferentes formas o capacidades y cualidades de las personas, ¿no? Este movimiento experimental de la psicofísica se basaba en algo que se conocía como la introspección, es decir, un ejercicio, por así decirlo, de aplicación de pruebas, que después estaba atravesado por una cantidad de reflexiones filosóficas individuales que parían un tipo de conocimiento a partir pues, de esa aplicación y de esa reflexión. Finalmente, pues esta perspectiva de la introspección fue rebasada, o por así decirlo, rebatida por el conductismo. Aparece el conductismo, ¿cierto? Desde Pavlov hasta pues el desarrollo norteamericano con Watson, Skinner, eh, que pues dice que la conducta y el comportamiento humano es lo único observable para en el marco del método científico realizar estudios que permitan pues crear conocimiento científico sobre las personas en el campo de la psicología. Es decir, para los conductistas este asunto de la reflexión filosófica de la introspección pues no era para nada científica pues para realmente comprender el, pues, lo que era el humano y la conducta humana pues había que estudiar lo observable, que justamente es el comportamiento. Para entender a las personas tenemos que entender su comportamiento y lo que lo determina. En ese sentido se produce una teoría basada en el método científico y en lo ambiental, en la idea de que los estímulos pues producen una respuesta en las personas y que de esa manera se puede abordar el estudio científico del comportamiento, generando estímulos y sistematizando y comprendiendo, pues, no comprendiendo, estableciendo causalidad entre estímulos y respuestas. Ese conductismo pues tuvo varias versiones, varios desarrollos como tal, pero en sí lo que se debe decir, retomando pues el texto de Educación Puerta a la Cultura, por lo menos de Brunner, que ya revisamos previamente, y también tomando este texto porque lo enuncian, aunque no tan directamente como Brunner, que pues aparece la revolución cognitiva, ¿no? Aparece la revolución cognitiva como respuesta al conductismo, así como el conductismo cuestionó y rebatió este asunto de la introspección. La revolución cognitiva y el cognitivismo aparece como una crítica al conductismo que le dice, miren, ustedes estudian el comportamiento a partir de los estímulos y la influencia del ambiente, pero nunca se han puesto a mirar cuál es el proceso que se da en esa caja negra que ustedes nunca han estudiado. Ustedes estudian la respuesta a partir del estímulo y condicionan conductas, refuerzan conductas, incluso cambian conductas desde eso, pero no entienden cuál es el proceso que se da para que eso acontezca dentro del cuerpo humano o dentro del cerebro. Y allí surge la idea de procesos cognitivos, por tanto la revolución cognitiva, que tiene pues tres metáforas fundamentales, la conexionista, la computacional y la narrativa. Es decir, son formas de entender los procesos cognitivos. Una como basada en la idea de los ordenadores, el input y el output, la computacional, funcionamos como un ordenador y esa metáfora nos ayuda a entender el procesamiento de la información que se hace dentro de la caja negra que no estudiaron nunca los conductistas, ¿cierto? Estaría pues el conexionismo que se basa pues ya en la teoría neurológica, neuropsicológica y la idea pues de las estructuras cerebrales y de su relación biológica y demás. Y finalmente también estaría pues la perspectiva narrativa que tendría que ver con cómo el lenguaje finalmente es el edificador y el pensamiento de todo ese proceso de cognición humana como tal. Entonces era una forma de decirle a los conductistas, miren, lo que hay que entender es el proceso, el procesamiento de la información que se da en la caja negra que ustedes no estudiaron. Así podremos entender realmente por qué las personas son como son, están como están, hacen lo que hacen y demás. Pero pues finalmente, como ya lo habíamos hablado, eso lleva a los mismos autores de la revolución cognitiva, como lo fue Jerome Brunner, a plantear pues el culturalismo. El culturalismo ya es la introducción, por así decirlo, del giro lingüístico, el giro cultural y el giro posmoderno a la psicología. Como saben, en las ciencias sociales han habido diferentes giros como tal que han cambiado, revolucionado la epistemología de esas mismas disciplinas, ¿no? Entonces el giro lingüístico pues hace referencia al cambio que tuvieron la historia y la antropología respecto del estudio que hacían de los seres humanos, introduciendo la noción de que el lenguaje era fundamental para la comprensión del hombre en el tiempo, del hombre en la cultura o del hombre en la sociedad. Entonces la sociología, la antropología, la historia,
algunas posturas disciplinares variadas comenzaron a cambiar y a concebir el lenguaje como el centro de todo en ciencias sociales, ¿cierto? Posteriormente, y creo que eso pasó entre se puede ubicar entre los 40 y los 50, entre los finales de los 30 y inicios de los 50, ¿cierto? Todo este asunto del giro lingüístico, que está pues representado en Clifford Geertz con su texto La interpretación de las culturas, o que está pues también en toda esta escuela de la historia de las mentalidades de Georges Duby o de Philippe Darrieuss. En fin, hay un movimiento en la humanidad, en las ciencias sociales, a finales de los 30 y hasta los 50, hasta inicios de los 50 o hacia inicios de los 50, en donde pues comienza a pensarse la investigación y el ser humano de otra manera, por el reconocimiento del lugar que tiene el lenguaje en lo que somos las personas como tal. Eso posteriormente, hacia los 60, finales de los 60, inicios de los 70, llevó al giro cultural, que bueno, que se consolida mucho más en los 80, pero que tiene que ver con que justamente lo que produce el lenguaje es la cultura, y en ese sentido entonces es central la cultura. Y al decir giro me refiero a que habían cambios radicales en la forma de estudiar los asuntos humanos como tal. Entonces ese giro lingüístico de las ciencias sociales, ese giro cultural, ese giro postmoderno, llevaron a nuevas concepciones en las ciencias sociales y a que psicólogos como Brunner, que era cercano a la escuela de la interpretación en Bolonia, comenzar a entender que el lugar de las teorías interpretativas dentro de la psicología era mucho más importante de lo que se había estudiado. Adicional a eso estaba Michael Cole, después de sus estudios de posgraduales, en donde traduce muchas teorías de Vygotsky, de Lurie, y las comienza a diseminar en Occidente, ¿cierto? En donde pues James Grech, en donde Alex Cousolini y otros, por así decirlo, autores comienzan a diseminar el pensamiento de Vygotsky en Occidente, y eso comienza, por así decirlo, a generar unos cambios, no solo por la perspectiva de Vygotsky, sino porque Vygotsky también se basaba en teorías de las ciencias sociales amplias, no solo de las ciencias médicas o biológicas, sino que integraba transdisciplinarmente varias formas de pensamiento para producir un tipo de psicología. Entonces, en sí, la psicología cultural que proponemos pues, es el resultado de una cantidad de discusiones que se han dado y que justamente reconoce que los seres humanos son productos culturales, porque cada grupo humano produce una forma de ser, de hacer, de estar en el mundo, y eso condiciona las prácticas de crianza y da continuidad o reproduce una forma de ser y de hacer, ¿vale? Por medio justamente de ese orden simbólico cultural. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, uno tendría que saber que esa psicología del aprendizaje y el desarrollo tiene una historia vasta, amplia, muy discutida, muy rebatida, y que nos deja en la idea de dos perspectivas centrales dentro de la psicología, que sería la innatista, ¿cierto? Biologicista, y la culturalista e interpretativista, ¿vale? Una que se basa más en las teorías médicas, anatómicas, fisiológicas y biológicas, y otra que se basa un poco más en las teorías de las ciencias sociales y la humanidad. Entre tanto, entonces, dentro de la disciplina habrían varias ramificaciones, unas que se preocupan por el desarrollo cognitivo y lingüístico, ¿cierto? Unas en donde uno podría decir que se enfocan más en el desarrollo físico y motor, eh, otras en donde podríamos decir que lo importante es el desarrollo social y de la personalidad, y entre tanto, pues tenemos que dejar claro que cada teoría ha incidido en ámbitos diferentes de la psicología del desarrollo. Y en ese sentido, toda comparación entre ellas debe hacerse pues desde una reflexión epistemológica en cuanto a sus planteamientos, momentos históricos, ¿cierto? Y no en cuanto solo a sus contenidos y sus afirmaciones. Debe hacerse una lectura situada, histórica, cultural y epistemológicamente acertada de lo que propone cada autor según sus condiciones como persona, como ser social, como ser político y como como por así decirlo, integrado en un momento histórico específico y por tanto en una cultura también específica. Esa idea nos permite ser un poco más críticos y no asumir las posturas de diferentes autores como verdades absolutas. La psicología tiene una discusión epistemológica basada en esa idea del innatismo y del constructivismo o de lo que se construye y no de lo que nace así y demás. Y pues es muy importante no poder entrar desde la reflexión histórica y cultural de cada autor a discutir pues lo que han propuesto y lo que eso implica en el contexto específico de uno como tal. En este caso, Palmira Valle del Cauca. Teniendo pues en cuenta esto, sabemos que hay una teoría psicoanalítica
en donde pues se revolucionan las concepciones tradicionales de naturaleza humana y en particular de la infancia. Se rompe pues con las ideas arraigadas al pensamiento occidental de la inocencia pues del niño y del papel determinante de la conciencia y la razón en la conducta humana. Justamente se muestra que el niño pues no es tan inocente y tiene un ego, un egoísmo inicial, un narcisismo primario, por decirlo de esa forma, que lo lleva a relacionarse con el mundo y con los otros egoístamente, ¿cierto? Y desde pues justamente sus necesidades biológicas, pulsionales, entre otras. Y asimismo, pues rebate la idea de que toda la decisión humana es racional, consciente, y muestra que hay una dimensión inconsciente en el hacer como de las personas. Según este autor carretero, pues el psicoanálisis freudiano es fundamentalmente una teoría del desarrollo emocional y de la formación de la personalidad, aunque según él alude a la actividad creativa y racional del ser humano y propone una explicación de ellas, eh, por así decirlo, para plantear una forma de investigar y acercarse a las personas. Entonces, en el psicoanálisis freudiano no encontramos la psicología, ¿no? Porque el psicoanálisis es una disciplina diferente a la psicología. La psicología es una disciplina y el psicoanálisis es otra disciplina. Pero esta disciplina psicoanalítica se enfocó y le prestó, como veremos más adelante, presupuestos importantísimos a la psicología moderna. Está también pues la teoría conductista que tiene que ver o que pues, asume que todo lo que llamamos desarrollo no es más que aprendizaje y que por tanto los mismos mecanismos de asociación, repetición y práctica subyacen a la adquisición de todas las conductas, desde las más elementales hasta las más complejas. Uno podría confundirse y pensar que los conductistas eran como culturalistas que pensaban que el ser humano nacía en blanco y que lo hacía el contexto ecológico, ¿cierto? Y de pronto, en cierta medida, tenían esa consideración. El problema es que esa consideración la enfocaban a la idea de que había una universalidad y un estándar biológico en la especie y que cuando estos asuntos que ellos veían de esa forma o el aprendizaje no se daba según este mecanismo que ellos habían comprendido, desarrollado y entendido, quería decir que la persona tenía algún tipo de déficit o que tenía algún tipo de condición o algún tipo de problema. Y allí pues entonces se genera la idea de innatismo de la especie con unas mínimas condiciones que deben asegurar estas formas de aprendizaje y si no las tienen pues entonces ñuki, algo como eso, ¿vale? Como para no caricaturizarlo, pero sí dejar claro que al igual que el culturalismo es una teoría ambientalista, cree que es el ambiente el que produce, solo que produce a un sujeto que debe ser universalmente biológico y estándar. Debe tener una biología universalmente estandarizada, algo así, por así decirlo, una mente universal, una única forma de ser humano, una cúspide intelectual, cultural, moral, algo así. Y el que no logre, pues no aprendió, y si no aprendió, ¿por qué si todos los humanos tienen la capacidad, deben aprender eso? Y dejando de lado de pronto la reflexión pues de la cultura en ese sentido y de la sociedad. Finalmente, pues, o no finalmente, entre tanto, tendríamos también la teoría piagetiana, que pues aparece en esencia como una teoría del desarrollo del conocimiento. No alude a los aspectos sociales y emocionales del desarrollo, pero no los incorpora a su programa tampoco de investigación. Él era un epistemólogo, un biólogo, que quería entender cómo la biología humana desarrollaba el conocimiento y por tanto él habla de unas etapas de maduración biológica que permiten que haya unos desarrollos. Entonces el niño es un ser sensoriomotor inicialmente y en ese, por así decirlo, estadio puede aprender ciertas cosas. Cuando madure biológicamente y pase a un estadio preoperatorio podrá aprender otras cosas. Cuando pase al siguiente estadio tendrá la capacidad. Entonces tiene que ver con la idea de maduración biológica para poder aprender y el desarrollo como algo que está por encima del aprendizaje, como lo vimos también en la sesión anterior con el texto de Vygotsky de la relación entre el desarrollo y el aprendizaje. En fin, Piaget aporta una reflexión epistemológica por así decirlo, metodológica para estudiar los procesos de construcción del conocimiento. Es una mirada epistemológica del desarrollo humano en la medida que le importa de ese proceso de desarrollo el conocimiento como tal y cómo se construye ese proceso de conocimiento. En cambio, en Vygotsky se aproxima más a lo que hoy se denomina constructivismo social que cualquier otro enfoque pues, reduccionista.
Él como Piaget adopta una perspectiva dialéctica del desarrollo humano, aunque la teoría difiere pues, en muchos aspectos de la teoría piagetiana. De hecho, a ellos dos los enmarcan el constructivismo. La gente dice constructivismo y habla de Piaget y de Vygotsky. Más rato, en unas diapositivas, conoceremos a Martin Packer y a su reflexión que distingue totalmente el constructivismo y las propuestas basadas en Piaget de lo vigotskiano, que justamente él reconoce como teoría sociocultural más bien, y no constructivismo. Pero en lo tradicional, y Carretero, que es el autor que vamos revisando en este momento, tenía una historia tradicional, lineal, como de que, como la historia tradicional de los grandes próceres. Este personaje fue muy importante y le siguió a este, como que la historia fuera una línea de avances que se van, por así decirlo, fortaleciendo unos otros y que es una línea evolutiva que va hacia lo mejor. Esa es como la idea de historia clásica de psicología que nos quiere presentar Carretero. La forma clásica de hacer historia, de pensar la historia, que ahorita, como les dije al inicio, rebaterimos un poco con una mirada de psicología o de la historia de la psicología más crítica. Pero entonces, lo que queremos decir o lo que quiere decir Carretero es que la psicología ha tenido un desarrollo lineal, que unos hombros están sobre otros y que este autor le vio a esto, y este otro se lo retomó y avanzó, y después otro avanzó, y ahora vamos avanzando como ciencia y como disciplina, y habrían dos posturas, o habría una postura más fuerte que sería la innatista y las hereditarias. Y el innatismo tendría que ver en psicología o se podría entender en dos sentidos bastante diferentes. Uno referido a las diferencias individuales, hereditaritismo, y otro relativo a lo que hoy en común a todos los miembros de una misma especie. Es decir, esto fue una corriente de opinión entendida en algunos entornos de la psicología de la primera mitad del siglo XX que ofrecía una explicación genética de las diferencias interindividuales como tal. Entonces, pues toda la teoría de la herencia y toda la teoría, por así decirlo, innatista, pues ha sido como por lo más fuerte en psicología y en el estudio de la psicología del aprendizaje. Y no es sino hasta los 80, cuando no se había escrito este libro todavía de Carretero, creo, si no me equivoco, en donde pues se da un viraje más radical a la psicología y deja de ser tan innatista, porque incluso la revolución cognitiva y los estudios piagetianos seguían siendo biologicistas e innatistas. Entonces, de toda esa perspectiva como biologicista e innatista surge el enfoque cognitivo, que es el del procesamiento de la información, ¿cierto? Ya saben cómo llegó la revolución cognitiva. Entonces allí estaría como la historia y el desarrollo más avanzado de la psicología para ese momento, ¿cierto? Entre los 50 y 70 la revolución cognitiva es lo más fuerte. Después de los 70 y más después de los 80 pues aparece el culturalismo y todo este cuento. Pero según Carretero y según esa historia tradicional, todo nos lleva de la introspección al conductismo, a la revolución cognitiva y al enfoque cognitivo, el del procesamiento de la información, en donde se piensa que la diferencia entre niños y adultos no reside en su estructura mental, sino en lo que los primeros tienen peor, sino que en que los primeros, los niños, tienen peores estrategias de atención y memoria y su conocimiento y su conocimiento es menor sobre lo real y demás. Entonces, se tiene la idea de que el desarrollo es aprendizaje, aprende, eso lo lleva al desarrollo, pero como un tipo también de expresión genética, ¿no? No es que tu aprendizaje te vuelva muy diferente y te dé muchas características, sino que como humano, para llegar a las cúspides que los humanos deben tener, como leer muy bien, como ser el gran científico, pues tienes, ¿cierto? Que procesar la información y llegar a tal cúspide como tal. Entonces el enfoque cognitivo nos habla y estudia cómo se procesa la información y cómo se construye el conocimiento. Y es una de las corrientes más fuertes dentro de la psicología como tal. La psicología cultural se distancia del enfoque cognitivo, pero como les digo, la idea de la sesión del día de hoy es que podamos conocer que en la historia tradicional de la psicología cognitiva tiene un papel muy importante y tiene que ver con justamente la psicología experimental y con la psicología que estudia pues el desarrollo en relación con la especificidad de la especie humana universal, que sería aprender, y aprender de una manera, porque si no aprenden ciertas cosas, entonces no está completa esa humanidad o algo pasa allí, ¿no? Entonces tiene que ver con lo innatista, lo biologicista y la idea de que todos deberíamos poder
o tenemos que aprender lo mismo, porque de poder todos podemos. El problema es si algunos no llegan allá, aunque puedan, no llegan es por ciertas condiciones socioculturales o porque no lo necesitan o porque no lo quieren. En fin, hay varias complejidades en esta discusión del aprendizaje que en esta historia tradicional no se retoman y que esperamos de pronto retomar un poco en algunas perspectivas críticas de la historia de la psicología. Lo que queremos decir es que Carretero nos muestra una historia, un ejercicio historiográfico a partir de teorías de la psicología y un desarrollo lineal de la misma que lleva a el estudio cognitivo del aprendizaje humano, ¿vale? Por otro lado, autores como Michel Foucault en la psicología de 1850, Kurt Assinger en Hacia la historización crítica de la psicología o en los orígenes sociales de la psicología, nos permiten entender que este asunto del desarrollo de la disciplina psicológica y del diálogo entre sus perspectivas no es tan lineal y tan, por así decirlo, armonioso hacia la cúspide de la ciencia. Tiene que ver como con otras discusiones. De hecho, Michel Foucault en la psicología de 1850-1950 pues nos da una reflexión bastante interesante sobre este proceso. Michel Foucault es un psicólogo y filósofo francés, ¿cierto? También historiador y teórico social que enseñó en varias universidades francesas y estadounidenses. En este artículo él plantea el trayecto que ha tenido la psicología, por así decirlo, desde un enfoque positivista a un modelo de los fenómenos, o no basado justamente en el positivismo. Entonces, él inicia pues este texto, o a lo largo de su texto nos permite entender que en el siglo XIX la psicología heredó de la Ilustración todas las preocupaciones por alinearse con las ciencias de la naturaleza y por encontrar las leyes que rigen los fenómenos naturales. Así, la psicología poseía como dos grandes postulados desde sus inicios allá en el siglo XIX. La verdad del hombre se agota en su ser natural, una concepción biologicista, y el camino de todo conocimiento científico debe pasar por vínculos cuantitativos, construcción de hipótesis y verificación experimental. Entonces, los dos postulados iniciales eran basados, por un lado, en el método científico, porque el conocimiento científico y el positivismo dictaba que todo se debe conocer, cognocer, ¿cierto? A partir del método científico que precisamente nos ubica en la experimentación y en el control de variables. Y en ese sentido, pues el hombre era una biología, una causalidad más que podría ser medida experimentalmente. Pero como somos seres humanos con normas sociales y éticas, pues el estudio del ser humano no se podía abordar de cierta manera, lo que comenzó a generar limitaciones en la aplicación del método científico puro y duro en los seres humanos y en los cuerpos humanos. Por tanto, comienzan a generarse discusiones sobre lo parcial de esa verdad científica cuando se aplica el método científico al cuerpo biológico humano. Pero lo que se quiere decir inicialmente, lo que Foucault nos dice inicialmente, es que la psicología en sus inicios estaba totalmente pegada a la idea de que el hombre era un ser totalmente biológico y que toda la explicación sobre su especificidad estaba en la biología, ¿cierto? En la biología únicamente, y por tanto el método científico aplicaba totalmente. Es decir, la psicología se basaba en el positivismo lógico. Entonces, esos postulados estuvieron pues, hasta mediados del siglo XX, siendo abandonados por la misma rigurosidad y exactitud de las ciencias. Es decir, en los últimos 100 años la psicología instauró relaciones nuevas con la educación, la medicina mental y otras disciplinas, y dejó de preocuparse por la aplicación total del método científico positivista al estudio del ser, y empezó a preocuparse por el éxito y el fracaso escolar, la inserción del enfermo en la sociedad, la adaptación del hombre a su trabajo, obvio siempre con esta herencia y esta intención de cuantificar, de experimentar, de controlar variables, de refutar hipótesis y de aplicar, por así decirlo, de manera pura y dura el método científico. Entonces, en esa necesidad de ser ciencia y de poder cuantificar, predecir, medir, por así decirlo, controlar, pues se pegaron en un inicio o retomaron y bebieron del modelo físico-químico, que es una tradición asociacionista en la que la conciencia es consecuencia de la combinación de estímulos y elementos captados por los sentidos, ¿no? Posteriormente, Foucault nos deja ver que la psicología, por así decirlo, adhirió o retomó todo el modelo orgánico, en donde otorga a la conciencia las mismas características del organismo vivo
y basado pues en las ciencias como tal naturales. Primero era como por así decirlo en el modelo físico-químico, que es más de las ciencias exactas, después en el modelo orgánico, que es más de las ciencias naturales, y después en el modelo evolucionista, que podría decir que integra varias perspectivas y que se basa pues en la idea de la selección natural, ¿cierto? La importancia del evolucionismo para la psicología se debió sin duda a que fue el primer enfoque en mostrar que el hecho psicológico no tiene sentido más que en la relación a un porvenir y a un pasado, que su contenido actual descansa sobre el fondo silencioso de estructuras anteriores que la cargan de toda una historia, pero que implica al mismo tiempo un horizonte abierto hacia lo eventual. Entonces, el modelo evolucionista pues hace ya pensar desde el pensamiento darwiniano al ser humano. Entonces, la psicología pues se iba adaptando, iba integrando presupuestos y teorías de eso a lo largo de su historia. Por lo menos según el texto de Foucault, La psicología de 1850-1950. Teniendo en cuenta todo esto, se va a hablar pues de la separación de la psicología del prejuicio de la naturaleza, lo que Foucault llama en su libro El descubrimiento del sentido. ¿Cierto? Él nos habla de que a finales del siglo XIX se abandonan las hipótesis amplias y generales por las cuales se explica al hombre como un sector determinado del mundo natural y se trata de volver a un examen más riguroso de la realidad humana, es decir, mejor hecho a su medida, más fiel a sus características específicas, más apropiado a todo lo que en el hombre escapa a determinaciones de la naturaleza, que nos muestra entonces un recorrido por otros autores que ya integran otras prácticas, otras visiones más cercanas a lo interpretativo. Por lo menos Pierre Janet nos habla de la jerarquía de las tendencias, de simples a complejas. Él propone una noción de energía psíquica y que hay conducta cuando se trata de una reacción sometida como a la regulación. Tenemos unas fuerzas y una energía psíquica que es regulada y que al ser regulada genera una forma de estar y de ser y de hacer, una conducta. Y las regulaciones respecto de todo este proceso de conducta puede ser interna, porque puede haber un sentimiento, algo mío que me haga controlarla, o externa, conductas de otras o acontecimientos. Entonces, él considera la conducta real como del individuo y le da cierta trascendentalidad mental más allá de lo biológico. Y comienza a entrarnos en una forma de clínica y de singularidad en el sujeto que no se había visto en el momento, o por lo menos desde la lectura de Foucault puedo interpretar eso. ¿Cierto? De la misma forma nos habla de Wilhelm Dilthey, ¿cierto? Y nos pone allí, o pongo una frase donde se dice, el hombre no aprende lo que es rumiado sobre sí mismo, lo aprende por la historia. Entonces no es solo una biología que se desarrolla porque esa biología puede aprender esas cosas. Y si le damos los estímulos que son, pues va a desarrollarse más y va a llegar más rápido a la cúspide universalista. No, ¿cierto? Una actividad espiritual cuyas producciones se fueron depositando sucesivamente en el tiempo es la explicación que él le da a la construcción de esa subjetividad o esa particularidad singular de lo humano. Por tanto, también ubica otra forma pues, de entender lo psicológico y de comenzar a estudiar pues no solo el comportamiento, sino el sentido del comportamiento, lo que lleva a ese comportamiento, no solo ese comportamiento observable como tal. Asimismo, pues Karl Jasper nos invita al análisis del sentido inmanente pues, a las experiencias vividas, nos habla de la significación vivida y de la comprensión de eso que se vive, y distinguen los fenómenos patológicos, procesos orgánicos, ¿cierto? Como explicación causal y reacción a los desarrollos de la personalidad. Él comienza a entrar en este campo de la psicosomática y a decir que pues esto orgánico y esta patología orgánica puede ser una reacción causal a algún tipo de desarrollo de la personalidad, asumiendo pues allí elementos freudianos o de la teoría psicoanalítica como tal, ¿cierto? Entonces, pues debemos saber que el psicoanálisis es una disciplina producida por Freud, es un giro epistemológico como tal. Eh, como ustedes saben, pues Sigmund Freud fue un médico vienés, neurólogo, que en su momento histórico, en el momento pues donde Viena y el imperio austrohúngaro todavía pues relucía, aunque pues ya con algunos problemas y ya en proceso de crisis, él comenzó pues a buscar trabajo, a querer pues desarrollar su profesión, ¿cierto? Y eso lo llevó pues al estudio de la histeria, el estudio de las patologías que estaban presentando las mujeres de la época. Después también los soldados que volvían de la guerra, pero inicialmente él intenta comprender qué hace que las mujeres desarrollen todos estos procesos comunes a la histeria y comienza pues a generar una reflexión en donde
pues muestra que la autoridad y la cultura de la época constriñe de tal forma a la mujer que generó una cantidad de represiones que la vulneraron, la afectaron y que la única forma de tramitarlas fue desde la somatización, la enfermedad, pero también desde esa rebeldía y ese espíritu de búsqueda de cambio que pues, las mujeres tuvieron pues por así decirlo, a partir de esas épocas. Los estudios de género nos enseñan mucho más sobre eso, pero algo que sí podemos decir es que Freud fue de las primeras personas que entró en esta discusión en donde le dio voz a la mujer. Porque pues el psicoanálisis es conocido como la cura por la palabra y había una cantidad de mujeres enfermas o afectadas por un sistema social patriarcal y sus investigaciones estaban enfocadas en que ellas en poder entenderlas, en poder saber qué les pasaba. Y el camino, después de muchos ejercicios e intentos y técnicas producidas para ello, llegó a la conclusión de que era la palabra, el poder darle voz, el poder que reconstruyeran su historia de vida, su relación con las normas, con la autoridad, con el padre, con la madre, con la familia, con el gran otro, ¿cierto? Y cómo una mujer, al poder hablar de esto y al poder reorganizar todas estas experiencias infantiles, personales, sociales, sexuales y de todo tipo, pues comenzaba a haber un cambio cualitativo en esta enfermedad biológica que se había estudiado médicamente de muchas formas y a la cual no le encontraban todavía una explicación, ¿no? Entonces, el psicoanálisis freudiano se produce como una innovación en una época en donde había un fenómeno de salud física, ¿cierto? Que no encontraba, por así decirlo, una cura en la medicina y que él como médico, buscando una solución, justamente como hacen los médicos, llegó a esto de la cura por la palabra, a la idea de que cuando una persona habla sobre lo reprimido puede organizarlo somatizado, o puede desplazarlo, o condensarlo. En fin, eso es un poco complejo, no vamos a hacer un curso pues, de psicoanálisis, pero sí hay que entender que hay un giro epistemológico, otra forma de concebir la salud, la experiencia humana, lo consciente y lo inconsciente, que lo lleva a desarrollar pues la idea de que por medio de la palabra y de la reconstrucción autobiográfica, personal, consciente e inconsciente, se podría curar al otro, se podría ayudar al otro. Y más en el campo pues que él estaba en ese momento, que tuvo que ver con la somatización en muchas mujeres, no entendía desde el dispositivo clínico médico como tal. Entonces, aunque hay unas interpretaciones y varias críticas a Freud por su forma de escribir, pues hay que reconocer que era una época victoriana, que el machismo y lo patriarcal pues era, por así decirlo, el pan de cada día. Sí, aún todavía tenemos pues fenómenos patriarcales y machistas muy arraigados a nuestras culturas, en esa época mucho más. Entonces me imagino que se habrían formas de vincularlo a una postura pues de la época como tal, ¿cierto? Pero algo que sí es claro es que él como persona, como médico y en la época concibió el fenómeno femenino de la histeria de otra manera y desde una curiosidad y desde una idea de investigación y de innovación que lo llevó a la construcción de la teoría psicoanalítica y del método psicoanalítico como tal. Hay un texto que se llama Estudios sobre la histeria, es el tomo 2 de estas grandes obras o obras completas de Freud. Allí uno puede conocer toda la historia de cómo a partir de su relación con Charcot o con Breuer y de su participación o reconocimiento de lo que hacían en el Salpêtrière de Francia, llegó y a partir de los estudios de casos llegó pues entonces a la propuesta del método psicoanalítico como tal, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues de Freud, lo que podemos pues decir es que hay mmm, ciertas formas de concebir pues, la terapia psicoanalítica diseminadas que tienen que ver con la interpretación de los sueños y los síntomas, el redescubrimiento de los contenidos inactuales y de las significaciones basadas en la conducta del presente, un conjunto pues, de mecanismos de defensa que están allí jugándose diariamente en nuestro hacer y con la intención de reducir la intensidad del conflicto. En el psicoanálisis vemos un giro epistemológico que habla de que el ser humano construye representaciones desde que llega al mundo. Y esa condición interpretativa con la que todos llegamos al mundo nos supone una tensión interpretativa. Tenemos muchos estímulos, muchas cosas que ver y que, por así decirlo, elaborar. Entonces, se plantea la idea de aparato psíquico, de un consciente, un inconsciente, una barrera de represión que ayuda justamente en ese ejercicio interpretativo y de organización de todas las representaciones, unas como aptas, conciliables, que me ayudan a hacer
y otras como no conciliables, malucas, que se van hacia lo reprimido, ¿no? Entonces, toda esta idea de aparato psíquico que regula lo que se va interpretando y que va generando un principio de realidad y un principio del placer, un inconsciente, ¿cierto? Es la base como de la teoría psicoanalítica y permite, por así decirlo, entender que todos los seres humanos nos construimos en relación con los otros y desde situaciones o aspectos que son muy difíciles de entender porque justamente están atravesados por la significación de la persona en el marco de una relación cultural, familiar, que está pues, atemporizada en el aparato psíquico. Entonces, la teoría psicoanalítica nos plantea la idea de que el ser humano se construye por el lenguaje, en el lenguaje y por tanto en la relación con los otros, y que estudiarlo es desde la palabra y algo mucho más complejo de lo que se había planteado hasta el momento. Y nos deja entonces la dimensión del significado y del sentido. O sea, Freud, o lo que toma la psicología de Freud, es la dimensión del sentido y del significado en las acciones y en el comportamiento humano. Pero después viene pues Watson con toda la idea de que el estudio de las significaciones debe hacerse de manera objetiva. Y por eso sale el behaviorismo, que tiene que ver con la pues, observación del comportamiento. Esto, como les digo, para Foucault no es lineal. Para Foucault hay ciertos contextos históricos, sociales y políticos que van asumiendo ciertos paradigmas para seguir avanzando en el desarrollo disciplinar, ¿no? Y eso acontece pues, en Europa y en Estados Unidos principalmente. Ahora en la actualidad pues podemos integrar otros espacios globales, pero inicialmente en esa historia que construyó la disciplina se daría por allí. Watson establece frente a todo estímulo que frente a todo estímulo efectivo se ejecuta una respuesta y la respuesta es inmediata, ¿cierto? Entonces allí pues él retoma toda la escuela pues conductista y se basa en los presupuestos conductistas para entender objetivamente lo que hacen las personas como tal. Entonces, pues todo este estudio de las significaciones objetivas, pues tiene que ver con el devenir psicológico o la concepción de que el devenir psicológico no es el desarrollo de estructuras ya preparadas, sino que es la preparación efectiva de las estructuras adultas. No se trata ya de evolución espontánea, sino de génesis activa. Tenemos una base biológica y genética que tiene que activarse. Entonces Baldwin decía que pues, o toma en consideración la maduración y la adquisición, el desarrollo necesario del progreso ligado a las circunstancias de desarrollo biológico. Y Piaget atribuye la máxima importancia pues, al desarrollo de estructuras que son a la vez biológicas y mentales. Pero entonces, ese estudio de las significaciones objetivas llegaría como a todo esto que Piaget nos está mostrando y de cómo él entiende la construcción de lo real y del conocimiento en el niño, ¿no? Por tanto, pues ellos llegan como a la idea del test, un examen estandarizado en el que el resultado estimado por comparaciones estadísticas nos puede dar un perfil o un resultado o una información sobre el niño. Y esa es una forma de abordar las significaciones de manera pues objetiva, porque la significación no es mantenida y garantizada más que por la fragilidad de las relaciones estadísticas. Y pues para una perspectiva psicoanalítica o cultural ahí se vaciarían de todo contenido efectivo. Es decir, toda esta idea de las significaciones objetivas y la idea de que no es inconsciente, de que es conductual y de que se puede ver en el pensamiento y en las emociones como lo hacen pues, los cognitivos conductuales, pues tiene también unas limitaciones, así como el psicoanálisis tiene unas limitaciones. Y todas esas limitaciones de las perspectivas psicológicas uno las va a ver o las va a entender en la práctica, según el caso y según la necesidad que tenga el caso también. Porque si un caso necesita cierta perspectiva y tú estás con otra, si el psicólogo tuyo insiste en que hay que tratarlo desde esta perspectiva, pero lo que requiere la persona ya evidentemente es desde otra. Entonces, bueno, para no enredar el asunto, lo que hace, por así decirlo, Foucault es hacernos un recorrido por la genealogía de ideas de la que ha bebido la psicología para volverse ciencia, mostrándonos que todo eso de una u otra forma va llegando a, por así decirlo, la idea de ciencia. Y se insiste ya no por el lado de lo físico-químico o del organicista del todo o de la teoría evolutiva, sino a partir pues ya de la integración de todo eso en el marco del conductismo y de las teorías cognitivo-conductuales a pues una idea de que se puede hacer una ciencia objetiva sobre las personas. Y la psicología seguiría siendo pues esa disciplina que está en una búsqueda incesante de volverse ciencia pues a toda costa y solo relacionándose con lo que permita que sea aceptada de esa manera, ¿no? En ese sentido, pues básicamente
El texto de Michel Foucault nos da un recorrido por 100 años de la psicología que nos muestra que empezó con una pretensión científica, que algunas formas de pensamientos como las freudianas afectó y la llevó por otro camino interpretativo y de otra idea de disciplina y de ciencia, pero que finalmente toda la escuela del conductismo y del cognitivismo, por así decirlo, incluso la escuela piagetiana la devolvió a toda esta pretensión y esta necesidad de acoger ciegamente el método científico de las ciencias exactas o naturales para poder producir conocimiento humano como tal. Pero lo importante entonces tiene que ver con que Foucault nos da una visión más crítica y nos dice, vea, eso no fue un desarrollo lineal de un autor sobre otro autor y de una construcción romántica de la ciencia, sino que fue un proceso sociopolítico en donde la disciplina ha tenido pugnas, tensiones y ha estado en búsquedas para poder validarse como tal, ¿no? En ese sentido, es muy importante cuando uno tiene en cuenta pues que la psicología ha tenido un desarrollo, pues por así decirlo, incipiente de un siglo larguito, y que por así decirlo nos toca entrar en esa discusión. Pues vamos a revisar los fundamentos epistemológicos, ontológicos y ontogenéticos para el estudio del aprendizaje humano. Bueno, ya sabemos entonces que hay una propuesta de psicología cultural, sesión 1. Ya sabemos que la psicología propone desde la antropología y la educación una forma de estudiar el desarrollo y el aprendizaje humano. Bárbara Rogoff, Vygotsky, todo eso, ¿cierto? Y en esta sesión, pues entonces tenemos que entender que esa historia de la psicología enredada con varios autores, con varias posturas, con unos que dicen una cosa y la asumen de una manera, con otros que dicen otra cosa y la asumen de otra forma, nos implica a nosotros determinar y ver cómo es que nos influyen a nosotros o cuál perspectiva sin darnos cuenta hemos asumido en nuestro ejercicio profesional como tal, ¿vale? Entonces este texto es de Gutiérrez y tiene que ver con las teorías que hay detrás de la explicación del desarrollo cognitivo como tal. Entonces, en este texto pues se constituye una reflexión metateórica sobre el desarrollo cognitivo, que busca situar esta área no como un campo aislado de la psicología evolutiva tradicional. La psicología evolutiva es la psicología del desarrollo, la que se ha encargado pues de estudiar el desarrollo, en donde se integraría pues la psicología del aprendizaje, la psicología del desarrollo como tal. Pero entonces lo que nos quiere mostrar aquí es que el estudio o la reflexión del desarrollo cognitivo, ¿cierto? No tiene que ver solo con la psicología del desarrollo, sino que tiene que ver con un eje grande y fundamental que sería el de la ciencia cognitiva. Entonces, el autor de entrada nos explica que hay una ciencia cognitiva que integra aportes de la lingüística, la inteligencia artificial, la neurología y la filosofía. Y él plantea que esa ciencia cognitiva agrupa también pues, a la psicología cognitiva, que tiene como objeto pues, el desarrollo cognitivo, pero que no es la única que lo tiene como objeto, según eso, ¿no? Entonces, el autor plantea que para comprender la mente adulta se requiere analizar su origen y transformación, lo que desplaza la atención desde la mera descripción de conductas infantiles hacia la explicación de los mecanismos, pues por así decirlo, que las producen. Entonces, un aporte clave de este texto es la construcción de un esquema organizador sustentado en tres dimensiones, la epistemológica, la cosmológica y la ontogenética. Como ustedes saben, pues todas las sesiones están soportadas en los textos y los textos que menciono están allí como lecturas obligatorias o lecturas complementarias como tal. Ustedes las pueden abordar y según su gusto, pues revisar. La propuesta de Gutiérrez permite ubicar las teorías sobre el desarrollo cognitivo no solo por sus contenidos empíricos, sino por los supuestos filosóficos y ontológicos que las sostienen. Así, esta obra enfatiza que toda teoría psicológica está anclada en tradiciones filosóficas más amplias que definen cómo se entiende el conocimiento, la naturaleza humana y la relación entre herencia y ambiente. Entonces, si ven, así como la psicología está basada o fundamentada en escuelas filosóficas, la educación, las ciencias sociales y las profesiones que se encargan del desarrollo humano estarían influenciadas por algún presupuesto psicológico y por tanto por alguna escuela filosófica de esta. En mi mismo ejercicio educativo asumo una idea de psicología. Y la idea de todo este primer componente es ver que la psicología cultural plantea que el estudio del desarrollo humano debe iniciar por eso, por la reflexión personal sobre cómo mi cultura incide en mi práctica, sea educativa, sea social, sea psicológica. Y es una, por así decirlo, estrategia fundamental en la psicología cultural que las personas puedan entender cuáles son los presupuestos que están detrás de sus acciones, hacer consciente todo lo que mueve nuestro ejercicio y nuestro hacer. Y este texto
además de pues haber conocido toda esta historia y estas propuestas nos va a permitir pues hacerlo, eso esperamos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en ese texto se plantean las principales cuestiones metateóricas. El autor dice, miren, para entender este asunto de la psicología, del desarrollo y de cómo estudia lo cognitivo, que básicamente es cómo estudia el ser humano, podemos hacerlo desde un punto de vista epistemológico. Ese punto de vista epistemológico se basa en el racionalismo, qué pena, podría invitarnos a discutir qué es el racionalismo, qué es el innatismo y qué es la perspectiva psicogenética. De la misma forma nos implica discutir sobre empirismo y asociacionismo y constructivismo, es decir, el punto de vista epistemológico quiere de una u otra forma analizar estas formas o escuelas de pensamiento que consideran que la verdad y que el conocimiento se construye de una manera específica. Y allí encontramos pues todas estas perspectivas. El punto de vista ontológico o cosmológico como tal, pues justamente nos muestran que el ser humano ha tenido visiones sobre lo real y sobre el mundo particulares. Hay una visión mecanicista, hay una visión organicista y hay una visión dialéctico-contextual, como miradas ontológicas o cosmológicas de todo lo real que también condicionan el ejercicio psicológico. Y asimismo, pues plantea que hay, por así decirlo, un punto de vista ontogenético, que ya son las perspectivas sociogenéticas que están allí en el diálogo o en el ejercicio dialéctico contextual, viendo cómo es el desarrollo de nuestra especie en campo y desde diferentes espacios y estrategia y demás. Entonces, pues es muy importante saber que la cuestión epistemológica tendría que ver con filosofías sobre el origen del desarrollo y el conocimiento. ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Entonces, pues el autor muestra que el racionalismo es una escuela de pensamiento que viene desde Platón y llega hasta Descartes, hasta Chomsky y a Fodor, y sostiene que el conocimiento es esencialmente innato y que el aprendizaje se limita a desplegar estructuras preexistentes. Esta perspectiva es la base de los enfoques innatistas, las tesis modularistas y la gramática generativa de Chomsky, ¿no? La idea de que ya tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro encéfalo, por así decirlo, las condiciones totalmente para desarrollar unas habilidades y que el aprendizaje debería hacer surgir lo persistente. Pues es una teoría platónica que se basa en esto de lo inmanente y de que somos reflejo de algo perfecto que se puede alcanzar, ¿no? Entonces, de la misma forma, el empirismo pues, fue inaugurado por Aristóteles y consolidado por Locke y por Hume, que defiende la experiencia como fuente de conocimiento. Se traduce en el asociacionismo y más tarde en el conductismo, donde el aprendizaje se entiende como formación de conexiones, estímulo-respuesta como tal. De la misma forma, el constructivismo sería un enfoque que busca superar la dicotomía desde Kant hasta Piaget y Vygotsky. Aquí el sujeto se concibe como activo, construyendo su conocimiento mediante la interacción con el medio, combinando categorías innatas mínimas con la experiencia social y cultural. El constructivismo, según Gutiérrez, en sus múltiples variantes, biológico, social, fenomenológico, representa hoy un referente ineludible, aunque también problemático, dado pues diferentes elementos que pues esperamos podamos conocer a lo largo de esta sesión y que más adelante voy a detallar. Entonces, en esa cuestión epistemológica vemos que el empirismo, el racionalismo y el constructivismo son escuelas filosóficas que han influenciado y determinado sobre la psicología. El racionalismo de una manera, el empirismo de otra y el constructivismo de otra. Y es importante uno ver cuál de esas es la que más me representa o en la cual yo me ubico a la hora de hacer el trabajo que yo estoy haciendo. Y desde una reflexión autobiográfica personal y de lo que yo soy como persona y como docente. Que tenemos también considerado hacer a lo largo de este escenario socioeducativo. Entonces, de la misma forma que nos habla de lo epistemológico, nos habla de lo cosmológico, lo ontológico y nos habla de paradigmas en la psicología evolutiva. Esta segunda coordenada del esquema organizador nos remite a las metáforas fundamentales sobre la relación del ser humano con el mundo, es decir, a los supuestos ontológicos que orientan la psicología evolutiva, la cual, lejos de ser pues, simples imágenes, son concepciones que configuran el modo en que se interpreta el desarrollo y el aprendizaje. Habrían tres paradigmas en esta cuestión ontológica o cosmológica como tal. Por un lado tendríamos el paradigma mecanicista, ¿cierto? Que tiene una herencia del asociacionismo y del positivismo del siglo XIX,
muy influido por la física newtoniana, ¿cierto? En ese paradigma mecanicista, el ser humano se concibe como un mecanismo reactivo gobernado por leyes de causa-efecto. El desarrollo, entonces, se entiende como un proceso acumulativo y cuantitativo. Adquirir más información equivale a desarrollarse. Dentro de la psicología, esta postura se expresa en el conductismo y en los modelos de procesamiento de la información, donde el niño actúa como un almacenador pasivo de datos. Y de no hacerlo, pues tiene un déficit, tiene algo le pasa, porque todos los seres humanos, universalmente hablando, tenemos que tener la posibilidad de aprender todo. Y más si ya los grandes científicos descubrieron los estímulos con unas cuantas poblaciones que supuestamente generan esos aprendizajes, ¿no? Dos, estaría el paradigma organicista, que propone la analogía con los organismos vivos, activos y autorregulados. El desarrollo se concibe como una sucesión de transformaciones cualitativas organizadas en estadios y orientadas hacia la madurez. Aquí el sujeto construye activamente sus representaciones, reorganizando permanentemente sus modelos del mundo. La teoría de Piaget, los aportes de Werner son expresiones representativas de esta visión. Necesitamos, y fundamentalmente es el cuerpo el que da la especificidad del desarrollo. Obviamente, como lo hemos discutido en las anteriores sesiones, somos un cuerpo biológico y desde lo cultural lo consideramos así, pero tenemos allí varias discusiones justamente a partir del concepto de epigénesis, ¿no? Bueno, seguiremos entonces ahora con el paradigma dialéctico contextual. Tres visiones ontológicas, ¿cierto? Ya vimos las dos anteriores, la última sería esta, la dialéctico contextual, que surge de la tradición hegeliana y marxista y desplaza la mirada hacia las condiciones históricas, sociales y culturales como motores esenciales del desarrollo. El cambio no es lineal ni universal, sino multidireccional y multidimensional, condicionado por contradicciones y conflictos que se resuelven dialécticamente. Vygotsky, ¿cierto? Wallon y los enfoques del ciclo vital encarnan este paradigma. Su principal aporte consiste en reubicar al individuo, ¿cierto?, en su entramado sociocultural, que es el que define desde esta perspectiva el curso de desarrollo cognitivo, como lo hemos visto. Entonces, si ven, si ustedes asumen la psicología desde el racionalismo, el empirismo o el constructivismo, pues tendrían que tener claridades conceptuales, teóricas y metodológicas de cada una de esas, ¿cierto? Pero también si lo asumen desde lo ontológico y desde una de estas tres visiones, también tendrían implicaciones. Incluso habría que mirar cuál es la relación de lo cosmológico y ontológico con lo epistemológico. El dialéctico contextual, ¿con qué perspectiva epistemológica se habla? La visión dialéctico contextual, ese paradigma, ¿con qué se hablaría de la dimensión epistemológica? Uno podría decir que con el constructivismo, pero pues incluso podría decir que lo rebasa y que estaría planteando otras formas también allí. Entonces es muy importante poder comenzar a ver cómo nosotros en nuestra práctica pedagógica, educativa y social estaríamos asumiendo ciertos paradigmas para mirar el mundo y estaríamos asumiendo ciertas formas epistemológicas para considerar la construcción del conocimiento, el saber. Es decir, para nosotros el saber sobre el niño es mi opinión, lo vi moverse así, lo vi moverse así y opiné y ese es el saber. Esa es una postura epistemológica. O yo indago, investigo y aplico todo lo que pues como educadores y educadoras sabemos, y más ustedes que son muy experimentados, muy cualificados y que pues de una u otra forma nos representan a los colombianos desde el magisterio y están en la primera línea del desarrollo humano, ¿no? Entonces es muy importante tener como toda esta discusión. Yo sé que ya muchos y muchas las han tenido. Sé que esto sería pues una discusión complementaria a todos los que ustedes saben, pero es importante tenerla para comenzar a ubicar esto de la psicología, la salud mental y la convivencia dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que es lo que más o menos también tenemos como objetivo general dentro de este espacio, reflexionar con los docentes para promover calidad desde lo que podamos hacer y desde las comunidades de práctica como tal. Entonces, entre tanto, la tercera dimensión, ¿cierto? Ya vimos la epistemológica, la ontológica. Según Gutiérrez, la tercera dimensión se centra en las preguntas específicas del campo del desarrollo cognitivo y constituye el nivel más concreto del esquema. Aquí las discusiones filosóficas y cosmológicas se traducen en interrogantes operativos sobre el curso del desarrollo. Entonces, estarían las preguntas, ¿qué es lo que se desarrolla? Se debate si son principalmente estructuras de conocimiento, funciones cognitivas, representaciones simbólicas o competencias específicas. Entonces, dentro del estudio del desarrollo cognitivo, pues hay que preguntarse qué es lo que se desarrolla. Igualmente, hay que describir y caracterizar ese desarrollo.
se contraponen posturas que lo ven como continuo y acumulativo, frente a aquellas que lo interpretan como transformaciones radicales, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el papel de la herencia y del ambiente? La eterna pregunta naturaleza-crianza adquiere aquí pues un matiz específico, porque pone en diálogo o en discusión esas exposiciones innatistas, que hablan de la dotación biológica hasta las visiones ambientalistas o socioculturales, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que pues dentro de este contexto del estudio del desarrollo cognitivo o del apoyo del desarrollo cognitivo, pues estamos allí preguntándonos todo el tiempo eso. Y que también tomar una postura respecto de esas preguntas, responderlas de una manera específica, nos ubica en un paradigma o nos ubica en una forma epistemológica específica como tal. Esperemos que el foro y el ejercicio que se dejará para el cierre de este componente pueda ser, por así decirlo, un escenario o una estrategia que nos permita pues ubicar y terminar de consolidar esta reflexión a la que les estamos invitando como tal. Entonces, entre tanto, lo importante es que estas preguntas no son neutras, sino que dependen de los supuestos epistemológicos y cosmológicos que cada teoría adopta. Un paradigma mecanicista responderá que lo que se desarrolla es la acumulación de hábitos aprendidos. Un organicista que son estructuras cualitativamente nuevas. Y un enfoque dialéctico contextual que son formas de pensamiento moduladas por las condiciones históricas y culturales. ¿Sí ven? De este modo, la dimensión ontogenética constituye el punto de encuentro entre la reflexión filosófica y la investigación empírica, donde las teorías del desarrollo se concretan en modelos y metodologías específicas. ¿Sí ven? Toda la visión ontogenética, es decir, lo ontogenético es eso que se enfoca a realmente comprender el desarrollo de ese individuo, de ese grupo y poder ver qué se hace y cómo se apoya. Por tanto, allí es donde se juega toda bueno, ¿qué es lo que filosóficamente me sustenta a mí? Y cómo la investigación empírica, por lo menos ustedes como profes que tienen ese campo allí de investigación abierto, que son las aulas, que es la escuela, cómo desde esa experiencia empírica ustedes ubican esa postura filosófica y cómo la cualifican en función de esas necesidades específicas que estamos teniendo dentro de las escuelas. Entre las conclusiones, entonces, tendríamos que el autor nos dice esto, o qué nos dice, nos presenta las principales perspectivas teóricas sobre el desarrollo cognitivo, conductismo, constructivismo, enfoque sociocultural y teorías dinámicas contextuales, ¿no? ¿Por qué lo dice? Para mostrar cómo las teorías fundamentan prácticas educativas y para evidenciar sus límites y aportes, ¿cierto? Y también para ofrecer un marco de análisis crítico que permita a educadores comprender sus principales concepciones implícitas, que es lo que queremos con esta invitación hacia la psicología cultural y con este cierre de componente como tal. Entonces, las conclusiones clave serían que no hay una única teoría del desarrollo cognitivo, por tanto, pilas a la hora de uno asumir discursos psicológicos externos, porque pues muchos psicólogos van a nuestras escuelas, pero pues nosotros tenemos como educadores, ¿cierto? Todo el criterio para identificar el cómo se está postulando, desde dónde y cómo eso nos aporta a el ejercicio educativo y de desarrollo integral, el cual ustedes comandan y orientan diariamente y les da mucho más, por así decirlo, criterio a la hora de recomendar una forma de acompañar a un niño, incluso al psicólogo, sin ser psicólogos. Y espero que pues todo este seminario nos ayude a profundizar en esa idea, porque no es entrar al ejercicio ni extralimitarse en funciones de psicólogo, no, es desde la educación y desde justamente esta responsabilidad con la formación integral, poder examinar desde el conocimiento pedagógico cómo podría afectar a un niño un presupuesto o una forma de orientarlo psicológicamente, ya que hay tanta discusión dentro de la psicología, ¿no? Entonces, cada enfoque aporta elementos útiles según el contexto y es necesario avanzar hacia posturas integradoras, sensibles a la cultura, la interacción y la complejidad como tal. Listo. Entonces, pues ya hemos hecho un recorrido denso por esta historia de la psicología. Al final les dejamos un video como para que puedan ilustrar toda esta historia, no de manera así teórica y conceptual y en esta magistral aburridora, espero que no haya sido tan aburridora, sino también pues desde un breve documental. Entre tanto, todo lo que hemos hablado nos invita a retomar un texto que se llama Paradigmas que compiten en la investigación cualitativa de White Lincoln, unos investigadores norteamericanos muy interesantes. ¿Cierto? Son una pareja de esposos que ha dedicado su vida a la investigación y la educación y que pues se han formado en sociología, educación, historia, ¿cierto? Que también tienen formación en física, en ingeniería, en estadística y en educación.
Entonces son personas que integran lo cuántico con lo cual y van más allá. De hecho, ellos postulan que la sofisticación de la investigación educativa, ¿cierto? Y de la presentación de sus resultados ante las autoridades y las políticas es lo que puede generar política pública e impactar realmente. Entonces, innovar en las metodologías de investigación, sofisticar esos procesos y presentar adecuadamente los resultados permite incidir en lo social. Es una de las reflexiones que ellos nos presentan, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué los traemos acá? Porque ellos retoman la perspectiva propuesta por Thomas Kuhn, en donde se definen a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Para comprender esta postura es preciso identificar las concepciones de ciencia propuestas por Kuhn, ¿cierto? Ciencia inmadura, ciencia normal, ciencia en crisis y revolución. Él habla de que, pues, hay, por así decirlo, un proceso de construcción de conocimiento a lo largo del tiempo y de la historia, y que siempre un paradigma rebasa a otro, ¿cierto? Y que incluso hay un texto por ahí que habla de las guerras de los paradigmas, ¿no? Y como que una realización científica dura durante un tiempo, pero apenas ya no se agota, por así decirlo, surge otra. Y Kuhn pues parte y tiene un texto que llama Estructura de las Revoluciones Científicas y nos cuenta pues todo este proceso en Occidente. Entonces es muy interesante porque hay que entender que el paradigma sería un sistema básico de creencias que uno asumiría a la hora de filiarse con una disciplina o con un ejercicio específico como tal. Entonces, en ese texto nos plantean distinciones sobre lo cualitativo y lo cuantitativo y nos muestran que hay diferentes críticas sobre las pertinencias del modelo cualitativo a la hora de estudiar a las personas y las impertinencias también. Igualmente con lo cuantitativo, mostrando que tanto lo cualitativo como lo cuantitativo se deben a un paradigma. Es decir, los métodos de investigación, sean cual y cuanti o mixtos, estarían debajo de un paradigma y siempre uno que investiga asume un paradigma específico, un sistema básico de creencias para investigar. Y de hecho ellos lo exportan más allá, porque no solo para investigar, sino para toda acción profesional se estaría asumiendo una forma de mirar las cosas, más en el campo de la investigación o del trabajo cualitativo como tal. Entonces, él nos dice que todo paradigma tiene detrás de sí unas preguntas. O sea, la naturaleza de los paradigmas se basa en las preguntas ontológicas, epistemológicas, axiológicas y metodológicas como tal. Entonces, cada paradigma, ellos nos hablan del positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Entonces nos hablan de que pues, en el positivismo habría una pregunta ontológica. Ejemplo, en ese paradigma, la verdad, ¿cierto? Y el ser es totalmente cognoscible, ¿cierto? Entonces el positivismo habla de que la verdad es absoluta y que el ser se puede conocer. Por tanto, la pregunta epistemológica estaría resuelta con que la ciencia y el método científico comprenden la totalidad el fenómeno del ser y su existencia. La pregunta axiológica tendría que ver con los efectos políticos y éticos como de esa postura, y lo metodológico tendría que ver con cómo yo, pues de una u otra forma, abordo en el trabajo y en la acción eso. Es decir, si yo concibo que el ser humano es un ser de lenguaje, como lo hemos venido hablando durante las sesiones de este seminario, pues para mí la ontología del ser tendría que ver con eso, con que es producido en la relación, en la historia y en la cultura. Y a partir de ese ordenamiento o ese ordenamiento lingüístico y semiótico, ¿no? Entonces, mi respuesta a lo ontológico desde lo cultural tendría que ver con que el ser como ser de lenguaje y por tanto como ser histórico-cultural. Y en ese sentido, lo epistemológico me indicaría que para conocer a ese ser, yo debo tener fundamentalmente en cuenta, ¿cierto? Tengo que tener fundamentalmente en cuenta a, a, pues, al hecho de que es histórico-cultural. Si yo quiero aprender y crear conocimiento de ese ser histórico-cultural, pues tengo que tener un abordamiento, una idea de que la verdad, ¿cierto? Tiene que ver con la palabra, con lo que el otro me dice, con su experiencia vital que se ve traducida en lo que dice, lo que habla, lo que cree, lo que piensa. Y el camino epistemológico se daría por allí, por el estudio del significado, del sentido, de lo que el otro construye por medio del lenguaje. Y lo axiológico tendría que ver con el respeto por esa constitución, ¿no? Pues la ética sobre eso, lo político y normativo que hay sobre esta idea, ¿no? De ser histórico-cultural. Y por tanto las metodologías tendrían que ser técnicas e instrumentos y formas de trabajo que le permitan al otro hablar
experimentar, construir experiencia, discutir experiencia, compartir saberes, entre otros, ¿no? Entonces es muy interesante porque pues él nos muestra en ese texto cuál es la ontología, la epistemología y la metodología del positivismo, que básicamente es el método científico puro y duro. ¿Cuál es la epistemología, eh, la metodología, la ontología de cada uno de estos? Entonces en el pospositivismo también nos dice, miren, el positivismo es método científico puro y duro. En el pospositivismo la epistemología ya tiene la idea de que pueden haber errores en el estudio del ser humano porque lo estudian igualmente seres humanos. Las metodologías pues son empírico-analíticas y la ontología pues ya tiene como por así decirlo una idea de que el ser no es totalmente cognoscible y hay sesgos a la hora de conocerlo, ese es el pospositivismo por tal. Pero entonces la metodología tendría en cuenta todos esos sesgos para desde la técnica y desde eso poder flanquearlos como tal. En la teoría crítica también habría una epistemología, una metodología y una ontología. La ontología de la teoría crítica tiene que ver con presupuestos, ideologías y orientaciones políticas muy específicas que quieren, por así decirlo, plantear formas de estar, de ser y de hacer en el mundo como tal. Ejemplo, el feminismo. Ejemplo, las teorías o los movimientos animalistas. Los movimientos sociales en general son expresiones de la teoría crítica. Por tanto, ahí la epistemología se basa en la ciencia, ¿cierto? Y se basa, por así decirlo, en metodologías participativas que le den voz a las personas y que restituyan sus valores y sus necesidades sociales, culturales y económicas, incluso ideológicas como tal. Por su parte, el constructivismo tendría una ontología relativista y una epistemología basada en el relativismo. Y las metodologías tendrían que justamente apelar a la interpretación y al diálogo de saberes como tal, entre otros. Muy importante revisar este texto por el cual paso muy rápido, pero que nos permite entender que hay diferentes paradigmas que compiten a la hora de uno estudiar a los seres humanos. Aquí nos pone el ejemplo del constructivismo, el positivismo, la teoría crítica y el pospositivismo. Y nos dicen una buena forma de entender yo en cuál paradigma me ubico es, por así decirlo, ver cómo ese paradigma responde a la pregunta epistemológica, a la pregunta ontológica y a la pregunta metodológica. Cuando yo analizo desde esa perspectiva los paradigmas, pues logro identificar sus detalles, especificidades y también el lugar o en que me ubico o en que yo me quiero ubicar como tal. Entonces, pues de manera general, el autor aquí nos plantea unas conclusiones en donde pues básicamente nos deja claro que los paradigmas son sistemas básicos de creencia que dirigen la mirada y las gafas que nosotros construimos o que asumimos para mirar el mundo, ¿no? Y que en ese sentido como personas, al tener unas vivencias, unas experiencias, unas formas de ser, de hacer y de estar en el mundo como tal, lo que hacemos es, por así decirlo, filiarnos a cuerpos teóricos que son similes o que de una u otra forma conectan con nuestra historia y nuestras posturas ontológicas. Los seres humanos tienen, cada persona y cada cultura tiene unas ontologías y esa ontología encuentra, por así decirlo, lugar en ciertos paradigmas teóricos. Entonces, podemos entender que las personas seríamos como pequeños paradigmas que nos asumimos o nos filiamos a grandes paradigmas que son consonantes y que tienen relaciones, ¿no? Entonces, mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de sentir debe encontrarse y ubicarse en alguno de estos paradigmas, ¿cierto? En los que vimos ahora con Gutiérrez, a los que vimos ahora con Guba y Lincoln, pero de una u otra manera hay que analizar en qué paradigma me ubico y cómo ese paradigma incide en la práctica educativa, social o psicológica que yo hago. Teniendo en cuenta toda esta reflexión y todo esto que hemos conversado, es importante entonces abordar brevemente el texto de Teorías Socioculturales y Constructivistas de Martin Packer, ¿cierto? Ese texto, como tal, nos presenta la psicología interpretativa pues, de Martin Packer. No tiene esa intención, ¿no? Solo que él pues, es un psicólogo cultural que ha desarrollado esta idea de psicología interpretativa y que allí implícitamente se puede rastrear. Packer nos advierte en este texto que no debemos confundir constructivismo con socioculturalismo. Aunque ambos valoran la actividad del sujeto, tienen fundamentos diferentes. El constructivismo, inspirado en Piaget, considera que el niño construye activamente el conocimiento mediante esquemas internos y procesos de asimilación y acomodación.
mientras que la teoría sociocultural basada en Vygotsky afirma que el conocimiento es mediado social, culturalmente y por medio del lenguaje y la interacción, ¿no? Entonces, pues ahí él pone la discusión de Piaget o Vygotsky y dice que Piaget tiene una visión epistemológica del desarrollo humano y se enfoca en entender la construcción del conocimiento en el niño, mientras que Vygotsky tiene una visión ontológica del desarrollo humano y él quiere entender el sentido y el significado que hace que alguien aprenda o no aprenda, o las necesidades de aprendizaje que tiene para ver cómo se vinculan a lo que queremos enseñar, ¿no? Entonces, para el constructivismo el desarrollo precede al aprendizaje. Para la teoría sociocultural, el aprendizaje provoca el desarrollo. Además, Packer subraya que es el sentido del aprendizaje, subraya que el sentido del aprendizaje es diferente. En Piaget se trata de adaptarse al medio, mientras que en Vygotsky se trata de integrarse a una cultura como tal. Entonces, de manera muy general, el autor lo que nos dice es, o lo que hace es comparar las teorías constructivistas piagetianas y las socioculturales vygotskianas, mostrando sus diferencias en cuanto a origen, procesos y objetivos del desarrollo cognitivo. Y cómo nos lo dice mediante un análisis crítico y detallado con ejemplos contrastativos y explicaciones conceptuales claras. ¿Por qué lo dice? Para aclarar malentendidos comunes y evitar la asimilación errónea de enfoques que son teóricamente diferentes. ¿Y para qué lo dice? Para que los educadores comprendan los fundamentos de sus prácticas y elijan estrategias pedagógicas coherentes con sus concepciones. Entonces, de toda esta discusión de Gutiérrez, ¿cierto? En donde nos muestra pues esos paradigmas dialéctico-contextual, ese, por así decirlo, estudio que permite comprender que todo el mundo asume un paradigma para hacer su trabajo. Lo importante de Packer es que nos ubica un poco y nos dice, vea, de todos esos paradigmas, el psicólogo, el educador, está centrado una de dos, en el constructivista o en el sociocultural. Pero lo curioso es que se han confundido y la gente piensa que el constructivismo recoge a Vygotsky y que Vygotsky es como algo allí complementario a Piaget. Son cosas totalmente diferentes. Son visiones diametralmente diferentes en el campo del ontológico. Y por eso él crea este texto, para que los educadores nos demos cuenta que es muy diferente educar desde Piaget y es muy diferente educar desde Vygotsky. Y si nosotros estamos en un contexto pluriétnico y multicultural con muchas dificultades, pues sería bueno conocer todo esto en profundidad para ver finalmente en qué paradigma estoy en este momento, si me conviene o no me conviene y en cuál paradigma en ese sentido me quiero ubicar, ¿vale? Entonces, para el cierre, podemos decir que el constructivismo prioriza la actividad individual, la maduración y la autonomía. El socioculturalismo destaca la mediación, el lenguaje y la comunidad. Ambos enfoques pueden dialogar, pero no son equivalentes ni intercambiables. Comprender las diferencias permite enriquecer la práctica docente. Innovar permite transformar relaciones, representaciones y estilos de aprendizaje. Entonces, todo lo que pues de una u otra forma estamos buscando decirle a los docentes en este momento es que eh, hay formas de abordar los procesos de aprendizaje y aunque este primer componente es una introducción teórica, epistemológica, esperamos que más adelante y en nuestras conversaciones y en los demás componentes podamos brindar algunas nociones y algunas herramientas. Aunque sabemos de todas sus capacidades y habilidades y creemos que desde la misma reflexión teórica y lo que vamos a ir haciendo por medio de estas comunidades de práctica, ustedes encontrarán y hasta nos enseñarán nuevas metodologías. En ese sentido, ¿qué aprendimos? En esta sesión hemos recorrido un mapa de teorías, pero más que elegir una, se trata de entender lo que cada una nos permite ver y lo que nos impide ver. ¿Qué idea de infancia sostiene nuestra enseñanza? ¿Vemos al niño como constructor solitario de sentido o como participante de una cultura? ¿Educamos para la adaptación o lo hacemos para la transformación de la cultura? Son preguntas fundamentales que pues en la respuesta profundizaremos sobre nosotros mismos y pues podemos, por así decirlo, seguir en una discusión epistemológica, ontológica sobre la educación y el desarrollo humano. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues que estamos dando cierre y que damos un recorrido muy interesante y que no estamos aquí generando como filiaciones ideológicas ni estamos imponiendo paradigmas, sino que estamos invitando a que se reconozcan, se autoevalúen y se miren en función de este componente. Bueno, esta psicología cultural propone entonces que hay que relacionarse de ciertas formas para poder llegar a innovaciones didácticas y demás o que hay ciertas innovaciones didácticas que exigen ciertas formas de relación. Bueno, y
me lo propone señalando que es importante que yo comience a examinar autobiográficamente cuál es mi especificidad como docente, qué me hace un tipo de docente, por qué, para qué, cuándo, cómo, ¿cierto? Entonces nosotros queremos, pues de una u otra forma, generar es eso, un diálogo en donde ustedes desde su libertad de cátedra, desde pues su participación voluntaria en este espacio, puedan confirmarnos su postura, hacérnoslas conocer, entrar en diálogo con ella o reevaluarla, complementarla, innovarla, no sé. Acá estamos como equipo para ayudar, para dialogar y el sentido de esto es totalmente colaborativo, voluntario y de generar movilización, reflexión y de pronto innovación, ¿cierto? E integración entre colegas como tal. Entonces, entre tanto, en este punto y teniendo en cuenta que con esta sesión finalizamos el primer componente, la invitación es a revisar críticamente nuestras prácticas sabiendo que toda acción pedagógica conlleva una teoría del desarrollo, aunque no se explicite, ¿cierto? Para ello, les invitamos a observar críticamente el film Escritores de la Libertad, Freedom Writers, del director Richard Lagrange. La idea es que puedan observar el modelo utilizado por la docente y definir mediante el foro desde qué perspectiva trabaja, cuáles fueron los elementos de esa teoría que identificaron y cuáles son los beneficios o obstáculos que ésta supone en la práctica docente. Adicionalmente, queremos que pongan en consideración si su modelo de formación o acompañamiento está enfocado en la adaptación a un modelo hegemónico de desarrollo o en la integración de la diversidad cultural y la vulnerabilidad social a la cultura escolar específica en donde ustedes se encuentran pues vinculados como trabajadores y como grandes docentes que vigilan, apoyan, acompañan y promueven el desarrollo integral de todos y todas nuestras niñas, niños y adolescentes como tal. Eh, Teniendo en cuenta esto, allí en el foro les quedará la indicación, la película la pueden ver en Netflix fácilmente. Les dejamos un enlace en el Google Classroom por si la pueden ver en otras páginas y no tienen Netflix, pero lo mejor es Netflix, ahí está. Y la idea sería que ustedes entren, la observen y después entren al foro y con base en todo lo que hemos discutido en estos videos y con base en la película, pues puedan responder a las preguntas que allí se encuentran. Para mí, nuevamente, es un gusto haber estado con ustedes. Nos seguiremos viendo y cerramos feliz este componente. Cuando terminen este componente, se le dará apertura al siguiente componente y así sucesivamente, ¿vale? Y como saben, el foro está disponible hasta final de este año para que pues, no se presionen. Muchas gracias por su interés, su participación. Seguimos en contacto.